Buenos días con todos, siendo las 10 de la mañana del día 3 de, perdón, sí, efectivamente, 3 de abril del año 2024 se va a dar inicio a la audiencia programada en el expediente judicial Senado con el número 128-2015-119, que deriva de la solicitud o requerimiento fiscal de prolongación de la medida de impedimento de salida del país en contra de Araceli, de la encausada Araceli Mirela Oropesa López, sindicada como presunta autora del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. A efecto de instalarse formalmente la presente audiencia, procede a registrarse representante del Ministerio Público. Buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Cecilia Corbacho Manzano, fiscal adjunta provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, señalando domicilio procesal en Girón Santa Rosa, número 260, ex Girón Mira Pesada, tercer piso del edificio Vice, con correo electrónico mvillar@mpfn.gov.p, con teléfono 625-5555, anexo 7375, y señalando casilla electrónica 48805. Muchas gracias. Procede a registrarse la defensa técnica de Araceli Mirela Oropesa López. Buenos días, señor juez. Buenos días, representante del Ministerio Público. Buenos días, todos los presentes. Por la defensa técnica de Araceli Mireya López Oropesa, el abogado Alfredo Morales Leandro, con CAC 11324, casilla electrónica 123veces58, correo electrónico alfrednml921@gmail.com, casilla física CAC 2096, con dirección en la avenida Oscar R. Benavides, 4369, Bellavista, Callao, domicilio procesal en la manzana del lote 12, pasaje Manganeso, San Hilarión, segunda etapa, celular 982-127-685. Muchas gracias, señor juez. Se encuentra presente la encausada Araceli Mirela Oropesa López. Si es así, procede a registrarse. Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Araceli Mireya Oropesa López, DNI 10563310. Bien. Puede apagar su audio y su cámara mientras se desarrolla la audiencia. Registradas las partes, se declara instalada formalmente la presente audiencia. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público a efecto de que oralice los términos de su requerimiento. Señorita fiscal, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Previamente a realizar el sustento del requerimiento de impedimento de salida en contra de la procesada Araceli Mireya Oropesa López, quisiera hacer presente que con fecha 2 de abril del presente año se ha presentado un escrito mediante el cual se está solicitando que se integren los fundamentos fácticos y jurídicos del presente requerimiento. Este escrito tiene como número de ingreso el 11689-2024. Perdón, ¿de qué fecha me dice que ha ingresado ese escrito? El día 2 de abril, el día de ayer. Ya, a ver, vamos, no se me ha dado cuenta. Señorita especialista de audiencia, de cuenta de ese escrito, y si es como indica la fiscalía, para que alcance al suscrito y a la defensa técnica. Suspendemos la audiencia por 9 minutos. Ya se nos alcanzó escrito. Señor abogado defensor, le llegó el escrito presentado por el Ministerio Público el día de ayer. Sí, señor juez, estoy abriendo mi correo para poder leerlo, señor juez. Bien, es un escrito de apenas una cara y media, o sea, Sí, no hay... ya lo leía. Sí, no hay... Mientras expone la doctora ya para que se papi pueda ejercer su derecho de defensa. Bien, continuándose con la audiencia, se concede el uso de la palabra a la señorita fiscal, haciendo o precisando de que esta es una audiencia de prolongación de impedimento de salida del país.
que aplica analógicamente los presupuestos del 274 del Código Procesal Penal. Esto es que sustente, en este caso, la Fiscalía requiriente, cuál es esa especial dificultad o que dio lugar a la prolongación de la investigación o del proceso y cuáles son los fundamentos de que la imputada podría sustraerse a la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria. Ya respecto de los hechos, ya las partes tenemos conocimiento, incluso este proceso está en control de acusación, ya el aspecto fáctico, hay que abreviar ahí esa parte expositiva del escrito, porque si no, no vamos a avanzar. Vamos a centrar el debate, señorita fiscal, respecto a que nos precise cuáles son las circunstancias que generaron una especial dificultad o prolongación de la investigación del proceso y el peligro procesal de la imputada que justifiquen la prolongación de la medida de impedimento de salir del país. En eso hay que centrarnos en la exposición. Dicho esto, señorita fiscal, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez. Mediante el presente requerimiento, este Ministerio Público está solicitando que se declare el impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses en contra de la investigada Mireya Araceli Oropesa López, quien es investigada por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado, encontrándose debidamente identificada conforme se ha detallado en el numeral 2 del presente requerimiento. Bueno, respecto a los hechos, como bien ya se ha señalado, ya las partes, tanto como las partes, así como la judicatura, tienen conocimiento de los hechos por los cuales la procesada está siendo investigada en materia de investigación en el presente proceso. En ese sentido, se va a proceder a detallar cuáles son los presupuestos que van a sustentar el presente requerimiento, y entre ellos tenemos el relacionado con el peligro de fuga o obstaculización de la verdad. En ese sentido, señor juez, para este Ministerio Público se debe señalar que todavía subsisten los criterios de obstaculización de la actividad probatoria que ya fueron apreciados anteriormente tanto por jueces de primera instancia como por los jueces superiores, que han confirmado las medidas de coerción personal. Esto es la medida de prisión preventiva, así como la medida de prolongación de prisión preventiva que ha sido dictada en contra de la investigada. Y por otro lado, se debe tener en cuenta que la defensa de la investigada no ha aportado o no ha proporcionado algún medio de prueba que permita revertir estas medidas impuestas. Así como tampoco se ha logrado algún pronunciamiento judicial a favor o en contra de la investigada respecto al pedido de cese de prisión preventiva dictado en su contra conforme a la resolución número 3 de fecha 6 de octubre del año 2022. En ese sentido, señor juez, este Ministerio Público considera que resulta necesaria la continuación de las medidas coercitivas personales interpuestas en contra de la investigada. Ello en atención a la naturaleza compleja que reviste la investigación del delito de lavado de activos, ya que no se trata de cualquier miembro de la organización criminal, sino más bien estamos hablando de un brazo administrativo de esta organización criminal, quien conjuntamente con su hermano Gerald Américo Oropesa López, quien es el líder de esta organización criminal, habrían utilizado las personas jurídicas para incorporar dinero de procedencia ilícita. Siendo así, señor juez, se tiene conocimiento que en contra de la investigada Araceli Mireya Oropesa López, se impusieron 33 meses de prisión preventiva y se prolongó esta prisión preventiva por 6 meses más. Disposiciones que han sido confirmadas por la Sala Superior. Y en ese sentido, este Ministerio Público solicita que se continúe garantizando el correcto desenvolvimiento de las etapas siguientes del presente proceso.
debido a que los plazos otorgados no han resultado suficientes. Máxime si se tiene en consideración que a la fecha, en el presente proceso, nos encontramos en la etapa intermedia, donde resulta necesaria asegurar la presencia de la imputada tanto en esta etapa intermedia como en las subsiguientes etapas. Asimismo, se debe también considerar que no han variado los presupuestos por los cuales se impusieron las medidas coercitivas personales de prisión preventiva. Y en virtud al principio de legalidad se solicita la presente medida de impedimento de salida del país, a fin de, como ya se ha señalado, para resguardar el derecho al debido proceso y el aseguramiento de la presencia de la investigada, teniendo en cuenta también que esta constituye una medida menos gravosa respecto de las ya impuestas anteriormente. Asimismo, señor juez, es importante señalar que mediante la resolución número 17 de fecha 12 de mayo del año 2022, su judicatura declaró la libertad por vencimiento de prisión preventiva y el plazo de prolongación de la misma, y como consecuencia se le impuso la medida coercitiva de medida con restricciones, con una pretensión acumulada de impedimento de salida del país en contra de Araceli Mireya Oropesa López, quien, como ya se ha señalado, es parte de la organización criminal que es materia de investigación y quien habría actuado conjuntamente en la constitución de empresas para incorporar dinero ilícito, así como la realización de actuaciones anómalas. En ese sentido, señor juez, para este despacho resulta pertinente reiterar los hechos ya expuestos que van a servir para la imposición de la presente medida debido a su relevancia. Pues en el desarrollo de la presente investigación, en el séquito del presente proceso, se ha advertido un comportamiento no coherente y además dilatorio correspondiente a la investigada Araceli Mireya Oropesa López. Esto es en relación a su decisión de no brindar declaración conforme se tiene expuesto en la providencia número 25 de fecha 20 de mayo del año 2021, la misma que se encuentra detallada en el anexo 2, para luego, mediante un escrito suscrito por la defensa de la misma investigada, este escrito de fecha 25 de mayo del 2021, mediante el cual solicita que se fije una fecha para que se tome su declaración. Sin embargo, una vez que se fijó la fecha y tanto el personal fiscal como personal administrativo se dirigieron hacia las instalaciones del penal en donde se encontraba recluida la investigada, esta señaló que iba a hacer uso de su derecho a abstenerse de declarar. Por tanto, este despacho fiscal considera que no guarda coherencia su comportamiento, pues para la ejecución de esta diligencia fue necesaria la movilización de recursos humanos y logísticos, lo que ha generado definitivamente un retraso sin lograr el resultado esperado. Y bueno, también señalando que si bien es cierto, esta decisión forma parte de su derecho, esta actitud también pudo haberse evitado con la sola comunicación por escrito, la misma que habría también sido tomada en cuenta por este despacho fiscal al momento de la programación de diligencias y sobre todo a fin de evitar realizar coordinaciones administrativas tanto con el establecimiento penitenciario, así como con los recursos propios del Estado, en este caso del Ministerio Público. Asimismo, señor juez, corresponde señalar que en el transcurso del proceso, si bien la investigada se encontraba bajo la medida coercitiva de prisión preventiva, así como la prolongación de la misma,
Dicha situación no fue óbice para que en el decurso de la investigación se advirtieran hechos relacionados con actos de intimidación y violencia que se encuentra atribuida a los investigados, debido a que justamente se realizó una diligencia de inspección fiscal en el inmueble de propiedad de la empresa Serviero SAC. Esta última empresa que guarda relación con la investigada al ser accionista de la misma, y también que en dicha diligencia se encontraban presentes conjuntamente con el representante del Ministerio Público, personal de Pronavi, así como peritos del Ministerio Público. En ese sentido, señor juez, se debe señalar que a la fecha subsisten las consecuencias que merecen considerar que existe el peligro de obstaculización conforme se procede a detallar. Se tiene primero que mediante providencia de fecha 24 de enero del año 2020 se programó la diligencia fiscal de verificación del inmueble ubicado en la manzana 115, lote 21 del sector 2 del pueblo Joven Útil del distrito de San Juan del Lurigancho. En esta diligencia fiscal participó tanto personal fiscal como peritos del Ministerio Público, así como los integrantes de Pronavi, entre efectivos policiales. En esta diligencia se advirtieron actos de violencia e intimidación por personas desconocidas, quienes hicieron disparos con armas de fuego, intentando violentar a los participantes de la citada diligencia. Esta conducta, señor juez, se considera como un acto obstruccionista al ejercer violencia en contra de los servidores y funcionarios públicos, originando ello una investigación en la Fiscalía de San Juan del Lurigancho. Para tal fin se ha remitido el informe suscrito por la fiscal adjunta que estuvo a cargo de la citada diligencia. En ese sentido, señor juez, como consecuencia de estos hechos de violencia e intimidación que se llevó a cabo en contra de personal fiscal, personal de peritos del Ministerio Público, personal de Pronavi, esto tuvo como consecuencia la suspensión de las diligencias de inspección que fueron programadas por este despacho fiscal en distintas fechas. Las mismas que tuvieron que ser reprogramadas conforme se puede advertir de los anexos 14 y 15 del presente requerimiento. Asimismo, se debe considerar que los hechos de violencia ya descritos significaron la renuncia de los peritos a cargo de la realización de las pericias valorativas, esto es, los peritos William Canario Santa Cruz y la perito Mari Patricia Morales Alfaro, ¿no? Para luego este despacho fiscal tener que realizar las coordinaciones correspondientes a fin de que se designen nuevos peritos. Situación que ha retardado que se remita de manera oportuna el informe pericial encomendado. Asimismo, señor juez, se tiene como otro acto obstruccionista los hechos ocurridos durante la diligencia de incautación del inmueble denominado Predio Rural A5A4, proyecto La Molina San Diego en Valle Chillón, en el distrito del Rímac, Molina San Diego, Valle Chillón, Rímac, en el distrito de Caraballo, inmueble que es de propiedad de la empresa Serviero SAC, en la que es accionista el investigador Gerald Américo Oropesa López. Estos hechos ocurrieron con fecha 11 de noviembre del año 2009 y lo que sucedió fue que en esta oportunidad funcionarios de Pronavi fueron víctimas del robo de su vehículo por parte de sujetos desconocidos, quienes frustraron la diligencia de incautación de bienes, actos que no resultan aislados a la situación del presente proceso penal, pues, como ya se ha señalado, existen también antecedentes de comportamientos obstruccionistas.
respecto a la sustracción de la acción de la justicia, se ha podido identificar en el presente proceso, se tiene que, de acuerdo al fundamento 18 del Acuerdo Plenario Extraordinario 1/2017, corresponde señalar que se mantienen las circunstancias que han sustentado tanto el requerimiento de prisión preventiva como el requerimiento de prolongación de prisión preventiva impuesto en contra de la investigada Araceli Mireya Oropesa López. Esto es, que la investigada podría salir del país o, en todo caso, esconderse en el interior del mismo y así obstruir la acción de la justicia. Además, se debe considerar que el arraigo respecto a la citada investigada no se encuentra determinado, toda vez que a la fecha no se tiene certeza si es que la citada investigada se encuentra firmando o cumpliendo todas las reglas de conducta impuestas por su judicatura. Por otro lado, se debe tener en cuenta, señor juez, la gravedad de la pena a imponerse en el presente caso, teniendo en cuenta que la pena para el delito de lavado de activos es una pena elevada, más si se trata de una organización criminal. Por otro lado, también se tiene que tener en cuenta, como ya se ha señalado, el comportamiento de la investigada, de la imputada en el desarrollo del presente proceso, y así como su pertenencia a una organización criminal. Es así, señor juez, que estos fundamentos de hecho y derecho deben ser aceptados por su judicatura, conforme también ya ha habido un pronunciamiento mediante resolución judicial de fecha 11 de noviembre del año 2019 y la resolución judicial número 3 de fecha 21 de junio del año 2022, ambas resoluciones emitidas por el tercer juzgado de investigación preparatoria. Esta última resolución confirmada por la Sala Superior, teniendo en claro que a la fecha se mantienen los presupuestos tanto formales como materiales que han sido sustento para la emisión de las citadas medidas. Por lo tanto, este despacho fiscal considera que este presupuesto se encuentra ya completamente acreditado. Por otro lado, respecto a la obstaculización probatoria, como se ha señalado también anteriormente, se ha puesto en evidencia que han existido hechos de violencia e intimidación en las diligencias fiscales que se han desarrollado, que se encuentran vinculadas con los investigados. Y pese a que tanto la investigada Araceli Mireya Oropesa López, así como otros miembros de la familia, se han encontrado con mandato de prisión preventiva, esto no ha imposibilitado que puedan realizar actos intimidatorios en contra de personal fiscal, lo que constituyen hechos de obstaculización de la investigación. Por otro lado, señor juez, se debe considerar, conforme al escrito presentado por esta judicatura con fecha 2 de abril del año 2024, que una situación, una circunstancia que va a importar una, de pronto, dilación en el recurso del presente proceso es que con fecha 19 de enero del año 2024, este despacho fiscal ha formulado requerimiento de perdón, sí, es en atención a lo señalado por su judicatura, este despacho fiscal
ha formulado requerimiento acusatorio en contra del investigado Brian Camps Gutiérrez, al considerar que su conducta también alcanza a la organización criminal, que es materia de investigación en el presente proceso. En ese sentido, señor juez, se debe considerar también que se encuentra pendiente el desarrollo de distintas etapas del presente proceso, incluyendo, en este caso también, que se realice el control de acusación respecto del investigado Brian Camps Gutiérrez, en quien primigeniamente este despacho consideró sobreseer la causa. Sin embargo, se tuvo que modificar dicho requerimiento por decisión de su judicatura. Por otro lado, respecto a la proporcionalidad de la medida, se tiene respecto al juicio de idoneidad o de adecuación. Se debe considerar, señor juez, que la medida solicitada de impedimento de salida en contra de la procesada Araceli Mireya Oropesa López resulta idónea porque va a permitir garantizar los fines de la presente investigación. Esto quiere decir la concurrencia de la procesada tanto en las etapas de control de acusación, en la etapa intermedia, como en la etapa de juzgamiento y una eventual ejecución de la pena. Por otro lado, señor juez, respecto al juicio de necesidad, tenemos que este juicio es el examen que evalúa la relación entre el medio, siendo que en el presente caso al vencimiento del plazo de la prisión preventiva interpuesta en contra de la investigada, no existe otra medida menos gravosa que cumpla dicha finalidad. Ello atendiendo que este despacho fiscal considera que la investigada puede sustraerse a la persecución penal, dificultando así la acción de la justicia y su efectivo enjuiciamiento, ya que, como se ha detallado anteriormente, la procesada, como parte de la organización criminal que es materia de investigación, ha realizado actos obstruccionistas. De lo anteriormente expuesto, señor juez, se debe considerar que el impedimento de salida es una medida menos gravosa e igualmente satisfactoria para los fines constitucionales. Este criterio consideramos que ya ha sido superado porque no existe otro medio alternativo igualmente idóneo que pudiera evitar la participación y la presencia de la procesada Araceli Mireya Oropesa López en las etapas siguientes del proceso, como es la etapa intermedia en la que nos encontramos actualmente y la posterior etapa de juicio oral. Por otro lado, respecto al juicio de proporcionalidad que se solicita en la presente medida es en atención al futuro vencimiento del plazo de impedimento de salida que se ha ordenado en contra de la imputada. Esta medida nos va a permitir satisfacer de modo óptimo los fines del proceso, máxime si se trata de una investigación que resulta de interés colectivo y que se aboca a la persecución de delitos altamente lesivos para los bienes jurídicos de interés de la sociedad, tales como el sistema económico, financiero y la administración de justicia. Siendo así, se debe considerar que el principio de proporcionalidad exige una ponderación de los intereses en juego. Esto quiere decir, por un lado, que los fines del proceso que se pretende cautelar y por otro lado, el derecho fundamental en juego. Es así que se establece que esta medida restrictiva pretende
asegurar la presencia de la investigada en el transcurso del proceso y resulta la más idónea luego de realizada la ponderación de los derechos fundamentales de la investigada. Por lo tanto, señor juez, la medida de impedimento de salida del país que se solicita en contra de la investigada satisface el principio de proporcionalidad, así como las garantías de las medidas limitativas de derechos que deben concurrir en estos casos. Respecto a la duración de la medida coercitiva, en relación al plazo, este Ministerio Público está solicitando el plazo de 12 meses de impedimento de salida del país en contra de la investigada, ello conforme a lo establecido en el artículo 296, numeral 4 del Código Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el numeral 1, literal C del artículo 274 del citado Código. Conforme al expuesto, señor juez, este Ministerio Público considera que no existe medida menos gravosa con el que se debe dictar con el fin de asegurar la presencia de la investigada en el presente proceso. Y en ese sentido, el Ministerio Público se solicita, se declare fundado el presente requerimiento y se dicte el plazo de 12 meses de impedimento de salida en contra de la investigada. Muchas gracias. ¿Cuándo vence o venció el plazo de la medida? Correcto, señor juez. La medida vencerá el día 11 de agosto del año 2024. No, o sea, esta es la fecha de vencimiento de la medida que originariamente se presentó, vence recién el 11 de agosto. Correcto, señor juez. Mediante resolución judicial número 17 de fecha 12 de mayo del año 2023, se dictó como parte del cumplimiento de las reglas de conducta impuestas a la investigada el impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses. Ya, plazo que vence, según indica usted, es en el 11 de agosto del año 2024. Correcto, señor. Bien, se concede uso de la palabra al señor abogado defensor. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, quiero empezar indicando que mi patrocinada, Araceli Mireya Oropesa López, es la más interesada en solucionar su situación jurídica en el presente proceso. Y viene cumpliendo toda y cada restricción que ha dictado su despacho. La señora fiscal acá nos ha dicho solamente cosas subjetivas, porque ha indicado podría. Dice existe, no ha indicado que existe. Dice que mi patrocinada fue cuando hubo una diligencia en el penal, mi patrocinada guardó silencio. Y todos sabemos que es un derecho constitucional. No es un tema de obstaculización, como dice la representante del Ministerio Público. Y eso no es cierto. Después le ha indicado que ha indicado también que existen, dice, ella sigue viendo lo que sucedió el 2009, con lo que se sustentó en su momento la prisión preventiva y seguro que sustentó otras medidas coercitivas en contra de mi patrocinada. O sea, desde el 2019 hasta la fecha, de acá para adelante no ha traído ninguna prueba. Todo es subjetivo. Objetivamente no nos ha indicado nada la representante del Ministerio Público. No, nos dice que podría viajar al exterior. Ni siquiera ha presentado alguna reserva de alguna aerolínea. Mi patrocinada viene viviendo en la dirección que ha consignado.
y no viene viviendo en San Hilarión, como indica la representante del Ministerio Público. Y las veces que ha ido, y las veces que indica la representante del Ministerio Público que fue agredida con revólver, con pistola, eso no consta, no consta en el expediente. Mi patrocinada no vive en San Hilarión, mi patrocinada, desde que salió, vive en la manzana K1, lote 15, en el pueblo joven Independencia. Vive con sus 3 menores hijos. Vive tratando de sobrevivir con lo poco que gana eventualmente. No es que ella tenga una solvencia económica para poder viajar con sus 3 menores hijos. No tiene testigos para que digan que mi patrocinada se quiere evadir la justicia o quiere entorpecer todo este proceso en el cual ya se ha avanzado bastante y donde mi patrocinada va a demostrar que es inocente. El acto que indica de obstruccionista, hasta ahorita, la representante del Ministerio Público no ha podido sustentarlo. Todo es subjetivo. Dice, podría, quizás viajaría. Yo no entiendo por qué viene con subjetividad, al margen de que nosotros, de que mi patrocinada no está ahorita viendo el tema de viajar, porque eso es generar gasto de dinero que no lo tiene. Ahorita está liando con la economía de poder alimentar a sus menores hijos y poder darle una educación. Con eso está liando, y no para hacer gastos innecesarios de viajar o esconderse de la justicia. Porque como le dije, señor juez, ya mi patrocinada hemos avanzado, este proceso ha avanzado bastante, que ya estamos en la etapa final, y en la etapa final ella no va a realizar ningún acto de esconderse, fugarse. ¿Por qué? Porque eso perjudicaría su situación jurídica en el futuro, porque lo que se va a demostrar que es inocente. Y la proporcionalidad de la medida, si bien es cierto, mi patrocinada puede seguir y no tiene ningún problema de continuar con ese impedimento de salida, pero la que está solicitando la medida de no salir del país es la fiscal, y la fiscal hasta este momento no ha podido sustentar objetivamente por qué tendría que darse o ampliarse esa medida. No lo ha hecho. No mostró ninguna sola prueba, señor juez. Solamente se ha agarrado de lo que hubo en el 2009, que supuestamente hubo en el 2009-2010. De ahí ha pasado 15 años. Y después de los 15 años sigue con ese tema. Del 2009 sucedió esto. El 2009 nos fuimos para allá, para Puente Piedra, y supuestamente se robaron, que tampoco existe. O sea, tampoco esa declaración que está indicando el Ministerio Público tampoco existe en autos, señor juez. Eso es lo que quiero indicar, y quiero que la representante del Ministerio Público, cuando va a hacer un requerimiento, lo haga objetivamente con pruebas y no subjetivamente, que no está dentro del marco legal hacer imputaciones subjetivamente, señor juez. Eso es todo, señor juez. El Ministerio Público va a hacer uso derecho a la réplica, si es así brevemente. Sí, señor, pues muchas gracias. Brevemente, señalar respecto a lo precisado por el abogado de la defensa respecto al derecho a guardar silencio de su patrocinada. Se debe tener en cuenta que, si bien es cierto, el abstenerse a declarar es un derecho reconocido por la Constitución y por la norma procesal penal, en este caso no se está cuestionando el hecho de que su patrocinada haya hecho uso efectivo de este derecho, sino más bien que, mediante un escrito, su defensa solicitó que se fije una fecha para la toma de su declaración, y este despacho fiscal programó
la toma de declaración de la investigada, trasladándose hacia el establecimiento penitenciario donde se encontraba la misma, para luego señalar ella en el acto de la declaración que se iba a abstener a su derecho a guardar silencio. Cuando lo que pudo haber hecho puntualmente es manifestar de manera escrita que iba a hacer uso a su derecho a guardar silencio y evitar, ¿no?, este traslado, este desgaste tanto personal como material por parte del Ministerio Público, trasladar los recursos del Estado a fin de llevar a cabo una diligencia de manera innecesaria. Eso en ese sentido. Por otro lado, la defensa ha señalado que los actos de violencia e intimidatorios son hechos subjetivos y que no han sido valorados anteriormente. Al respecto, cabe precisar que sí constan y sí han sido valorados por la Judicatura, tanto en el requerimiento de prisión preventiva dictado en contra de la investigada, así como también en la prolongación de la prisión. Otro punto que ha señalado el abogado de la defensa tiene relación con los fundamentos expuestos por este despacho fiscal que atienden únicamente a subjetividad, ¿no? Y ello, lo que corresponde señalar es que para este Ministerio Público lo que se está solicitando es una medida de coerción personal a fin de evitar un comportamiento futuro. Por lo tanto, no podemos afirmar de manera categórica que efectivamente la investigada Araceli Mireya Oropeza López se va a sustraer de la acción de la justicia, sino que conforme se ha expuesto y se ha sustentado este requerimiento, es que conforme a los fundamentos expuestos, existe la posibilidad de que la investigada pueda sustraerse de la acción de la justicia. Ello tomando en cuenta el estado del presente proceso, así como la gravedad de la pena a imponerse ante una eventual sentencia condenatoria. Es por eso que para este Ministerio Público resulta necesario que se asegure la presencia de la investigada en el transcurso del proceso hasta su eventual ejecución. Muchas gracias. La defensa técnica va a hacer uso de su derecho a la dúplica, si es así brevemente, a lo último dicho por la Fiscalía. Sí, señor juez. Señor juez, si bien es cierto, mi patrocinada guarda silencio cuando se realiza la diligencia, pero es estrategia de la defensa, señor juez. Ella no nos puede indicar o no puede marcar y decir si se hace esa diligencia tiene que hablar. Es estrategia de la defensa de querer guardar silencio en ese momento. Y es del Estado que nos pertenece a todos los peruanos, no es del Ministerio Público, no es solamente el Ministerio Público, señor juez. Y con respecto a ver, a señor lo que abogado, indica el le Ministerio interrumpo Público, un momento. Para establecer el contradictorio, la Fiscalía dice que no cuestiona el ejercicio del derecho que tiene su defendida a guardar silencio, sino claro, de que ese ejercicio de derecho lo pudo hacer prevalecer por escrito para evitar todo el desgaste logístico del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, si ya se sabía que iba a guardar silencio. ¿Por qué no se hizo por escrito? Sobre eso preciso, nada más. sí, señor juez. Lo que pasa es que en ese momento la estrategia de la defensa optó por cambiar y decirle hay que guardar silencio, y se hizo eso, ¿no? Si es que la estrategia de la defensa era que desde el primer momento se iba a guardar silencio, no se tendría que haber enviado el escrito, señor juez. En ese aspecto es la contestación. Y con respecto, existe la posibilidad, seguimos hablando y sigue hablando la señora representante del Ministerio Público sobre subjetividad, porque dice existe la posibilidad, no de manera categórica, pero sí podría sustraerse de la materia. Entonces, no existe ninguna prueba, no existe ningún testigo que indique si la señora Mireya va a comprarse los pasajes o está pensando viajar
no sé, vía terrestre, vía marítima, no sé. Pero el tema es que hasta ahorita la representante del Ministerio Público no ha presentado ninguna sola prueba para que sustente su pedido de ampliación de la medida que ella está solicitando, señor juez. Eso es todo, señor juez. Bien, encontrándose presente la encausada, ¿ya escuchó a su abogado? ¿Tiene algo más que agregar o solo decir que está conforme con lo expuesto por su abogado? La procesada Araceli Sí, señor Mireya magistrado. Oropesa López. Sí, señor magistrado. ¿Me escuchan? Sí, sí, se le escucha. Prenda Sí, su señor mix, prenda su magistrado. audio, prenda su video. Ya, señor magistrado. Mire, escuchándole al Ministerio Público, a la Fiscalía, le escucho lo que acaba de narrar, ¿no? En todas las audiencias le escucho lo mismo, antes de pedirme prisión preventiva, después de la prisión preventiva, cada audiencia le escucho decir lo mismo, que hay obstrucción, que he destruido cuando fueron a incautar una propiedad por acá arriba, por Canto Grande, algo así, después en la de Caraballo, donde yo estuve viviendo, fueron a incautar ese inmueble y yo viví ahí y el mismo día me detuvieron a mí. Ese mismo día me llevaron de la casa de Caraballo, a mí y a mi madre. No estuvimos ahí cuando la fiscal dice que pasó el robo de una camioneta. Yo no tenía conocimiento, ¿no? Entonces viene diciendo y diciendo cosas que de verdad yo quisiera que eso me aclare. No sé, ¿hay alguna denuncia, algo para poder aclarar eso? Porque todo lo que ellas puedan pedir, lo único que vienen diciendo es esas cosas. Impedimento de que robaron el carro, obstruimos Ya, bien, cuando iban a señora, ya incautar. esto es en materia de la defensa técnica, ya ha cuestionado esos argumentos de la Fiscalía. Concretamente, el tema acá es de que se prolongue el impedimento de salida del país. ¿Usted qué tiene que decir sobre ese aspecto? ¿A que tiene algún problema que se le prolongue el impedimento de salida? ¿En qué lo afectaría? Sobre eso, si no tiene nada más que decir, usted indique eso y se cierra la sesión. No, señor magistrado, yo estoy aquí presente en todas las audiencias y lo voy a seguir estando. No tengo bueno, no quisiera que me ponga ese impedimento, ¿no? Como cualquier persona, pero no tengo ningún problema, ¿no? Con eso, porque estoy acá, sé que voy a estar acá, señor magistrado, siempre en todas las Bien, audiencias y cumpliendo con lo que me han pedido. bien. Bien, ejercido el derecho a la última palabra, la encausada se declara por cerrado el debate. Esta judicatura va a entrar a deliberar en sesión secreta para expedir la resolución correspondiente y estando a las recargadas labores de esta judicatura, la lectura se efectuará en acto público el día viernes 5 de abril a horas 3 de la tarde, quedando en este acto notificados los sujetos procesales conforme a ley. Siendo las 11:07 de la mañana, el mismo día será proceder a la presente sesión de audiencia. Buenos días, señores, hasta luego. Buenos días con todos, hasta luego. Buenos días con todos, hasta luego.